Te damos gracias, Padre, que seas tú, Señor, tomando el control de este tiempo, Padre, de la palabra, Señor, que nos va a compartir tu hija, Señor, que seas tú bendiciéndola, Señor, sé tú hablando a través de ella, Señor, revelando, Padre, lo que quieres, Señor, que nosotros escuchemos, Padre, que igual de misma forma, Señor, nosotros, Padre bendito, inclinemos nuestro oído, Padre, a escuchar tu voz, Señor Jesús, que seas tú hablándonos a través de esta palabra y que esta palabra, Señor, sea de gran bendición para cada uno de nosotros, Padre. Bendice a tu hija, gran sierva tuya, Señor, fiel, Padre. Ayúdala, Señor, en esta predicación, Señor, en lo que nos va a compartir, Padre. Bendícela, Señor, día con día, Padre. Úsala, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Qué bueno que hoy estamos aquí. Amén. Dice el Señor que esto es de valientes. Amén. Entonces, pues, mis hermanos que hoy están aquí han sido muy valientes, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el que no se niega a sí mismo, toma su cruz y le sigue, no es digno de él. Y ahorita vamos a ver, aquí tengo una. Sí, a ver si pinta. Dice, entonces, dice que el que no se niega a sí mismo y toma su cruz y le sigue, no es digno de él. Y vamos a seguir leyendo en el libro de Génesis. ¿Se acuerdan que hace 8 días, el domingo, leíamos cómo en Génesis el enemigo incita a Eva a dudar acerca de lo que Dios le había dicho con una sola pregunta? Le dice, con que Dios os dijo que si comen del árbol, que si comían del fruto, iban a morir. Entonces vimos que con una pregunta la serpiente los hizo dudar acerca de lo que Dios ya les había dicho. Y vamos a seguir leyendo. Ahorita decíamos, el que no se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue al Señor Jesús, dice que no es digno de él. Y Adán y Eva, en un momento, pregúntate tú y respóndete a ti mismo, si sí o si no. Cuando ellos comen del fruto, quisieron tomar su vida en sus propias manos. Y así muchas veces pasa con el hombre. El hombre muchas veces quiere tomar su vida en sus propias manos. Y es lo que hizo Adán y Eva. Eva quiso tomar su vida y la de Adán en sus propias manos, que no dependieran más de Dios. Vamos a leer en Génesis 3. Génesis 3. Génesis 3. Génesis 3. Y necesitamos tanto confiar en Dios, porque si no confiamos en Él, pronto somos movidos. Si no confiamos en Él, así como la serpiente lo logró con Eva, porque dice que Eva vio el fruto y dice que era codiciable, se dejó llevar por lo que vieron sus ojos. Y muchas veces así nosotros, si no confiamos en Dios y si no nos aferramos a sus palabras, comenzamos a ver lo que para nuestros ojos es deleitable. Y a mí la palabra del día de ayer tocó mucho mi corazón, porque es verdad que Dios nos busca una y otra vez y habla a nuestro corazón una y otra vez y las veces que sea necesario, porque Él no quiere que nos apartemos de su camino. Dice la palabra, ¿verdad? Ayer vimos cómo la tribu de Rubén y se me fue la otra. Vemos cómo esas dos tribus de Rubén y de Gad se aferraron a quedarse en el lugar donde ellos querían. Y la misericordia de Dios es que muchos cientos, miles de años después,
Él regresa al mismo lugar por ellos. Y así siempre pasa con nosotros. A veces nos aferramos a cosas. Muchos hijos de Dios hay que han abandonado el camino del Señor, pero Dios es tan grande en amor, tan grande en misericordia, que Él va por ellos. Él va y los busca a donde sea que ellos se encuentran, porque dice que mientras haya vida hay la esperanza de volver a Él. Mientras haya vida hay misericordia. Y todos los días Dios está tocando a la puerta de nuestro corazón. Todos los días Dios nos habla, y todos los días Dios nos busca, y todos los días el Señor extiende sus brazos de amor y misericordia, porque no quiere que nosotros nos perdamos. Y lo mismo hizo con Adán y con Eva. Una vez ellos fallando, una vez después de la caída, Dios no apartó de ellos su gracia y su misericordia. Dice aquí Génesis 3. Vamos a orar antes de empezar a leer. Señor Jesús, te damos las gracias por tu bendita palabra. Muchas gracias, poderoso Padre Celestial, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos fuerzas, Padre, para continuar en tu camino. Toma el control de este tiempo, Señor. Padre bendito, Señor, que tú sigas limpiando la atmósfera de este lugar, Señor. Tomes la mente y el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes. Gracias, Señor Jesús, pues todo lo que no te alaba, Señor, está vencido, porque tú lo venciste en la cruz. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable. En el nombre de Jesús. Amén. Génesis 3:1. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bueno, esa es la pregunta que leímos hace 8 días. Como con una pregunta la serpiente hace que Eva dude. Y de ahí vamos a ir al verso 7. El verso 6. Verso 6. Ahorita vamos a ir entendiendo cómo toda la palabra de Dios apunta hacia el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y en toda la Biblia nosotros tenemos que ver siempre a Jesús. Y desde aquí, desde Génesis, ahorita en este capítulo 3, vamos a ver nosotros cómo empieza, ¿verdad? En una tragedia, porque fue una tragedia que ellos comieran del fruto. Fue algo malo, algo doloroso para ellos, pero este capítulo acaba con una promesa y acaba con esperanza, porque era lo que te decía. El Señor Jesús, después de miles de años, volvió por los Gadarenos, volvió por esa tribu de Rubén y volvió por aquel Yair de la tribu de Manasés, porque Él siempre nos está buscando. Y hay veces, como lo fue aquí en Génesis, el enemigo golpeó el plan que Dios tenía con Adán y Eva de que ellos fueran eternos. Sí pudo golpear ese plan, pero Dios siempre está presto para restaurar a sus hijos. Y Adán y Eva fueron creación de Él, y Dios siempre quiere restaurar. Restaurar significa regresar a la condición original. Entonces, el plan de Dios con Adán y Eva fue golpeado, pero Dios siempre tiene la solución. Y Dios siempre tiene la solución para nosotros. A pesar de nuestras caídas, de nuestros errores y de nuestros fracasos, Dios siempre quiere restaurarnos. Dios siempre tiene un plan para nosotros, y Él siempre va a proveer la salida, y lo más importante de lo que Él ya nos ha dado, y lo más importante que Él ya hizo, pues es entregar a su propio Hijo en rescate por nosotros. Y vamos a aprender aquí en Génesis 3, vamos a aprendérnoslo. En Génesis 3 vamos a encontrar la figura de lo que Jesús haría después. Dice el verso 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer,
y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice aquí que Eva vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Dijimos al inicio que Eva quiso tomar su vida en sus propias manos. Y muchas veces Eva fue en busca de sabiduría. Dice que lo vio codiciable para alcanzar sabiduría. Y muchas veces así el hombre se aparta de Dios para buscar sabiduría, pero esa sabiduría lo lleva a ser autónomo y a no depender de Dios. ¿Y qué crees que encuentra el hombre? El enemigo le prometió sabiduría. Si tú lo comes vas a encontrar sabiduría. Y lo que Eva encontró fue el conocer el bien y el mal, pero también encontró eso acompañado de la vergüenza de saber que estaban desnudos. Y así es el hombre, porque el enemigo le promete también al hombre muchas cosas, y creo que también ayer el Señor lo decía, el enemigo puede darnos muchas cosas, pero él a cambio va a cobrar. Y si nosotros abandonamos el plan de Dios por ir tras lo que ven nuestros ojos, nos vamos a encontrar en la condición de Eva. Halló esa sabiduría, conoció el bien y el mal, pero acompañado a eso también halló vergüenza al saber que estaban desnudos. Y es lo que el hombre encuentra cuando abandona el plan, el camino de Dios para ir tras lo que el mundo le da. Encuentra lo que está buscando y encuentra lo que le fue prometido por el mundo, por el enemigo, pero al final encontrará la vergüenza de saber que sin Dios no es nada. Le decía el Señor a una de las iglesias en Apocalipsis, creo que fue a la Odisea, le dijo, dicen ustedes que están ricos, pero no saben que son unos desventurados, pobres, miserables y desnudos, porque sin Dios no somos nada. Y así Eva, cuando ella quiere tomar su vida en sus propias manos, se da cuenta que está desnuda, encuentra la vergüenza de saber que está desnuda. Dice el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí comen del fruto y entonces decimos, Eva encuentra la sabiduría prometida. Una sabiduría que le trajo el conocimiento del bien y el mal, acompañado de la vergüenza de descubrir que estaban desnudos. ¿Amén? De ahí vamos a ir ahora al verso 15. Verso 15. Son palabras que Dios le dice a la serpiente. Le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Ahí entonces son palabras que Dios le está diciendo, ¿a quién? A la serpiente. Le está diciendo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, o sea, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Esas palabras se las dice Dios a la serpiente, pero Adán las estaba escuchando. Y en ese verso 15 ya está encerrada una promesa. Dios le está hablando a la serpiente, pero Adán lo escuchó, y ahí en el verso 15 ya había una promesa que Dios le estaba haciendo a Eva. Después de su fracaso y después de su caída, el Señor ya le estaba haciendo una promesa, que tendría descendencia y que su descendencia iba a aplastar la cabeza de la descendencia de la serpiente. Entonces ahí, fíjate cómo es Dios grande en amor y es grande en misericordia.
que después de ellos haber caído, aparece Dios dándoles una promesa de que van a ser restaurados, dándoles una promesa de que Eva iba a tener una descendencia, porque Dios siempre nos da esperanza, porque en los momentos más oscuros de nuestra vida siempre aparece Dios para darnos esperanza, para darnos nuevas fuerzas. Y esto es algo, mira, yo te quiero compartir. Nosotros siempre oramos los miércoles, ¿sí es cierto? Amén. Y hoy en la tarde vino a la tienda una muchacha y yo la verdad me avergoncé a mí misma porque dije, yo por esa muchacha ya ni siquiera oro. Oramos a Dios y le pedimos porque Él traiga a todas las personas que saben que hay servicios. Pero esa muchacha, eso me dio a mí para entender que aunque nosotros no lo vemos, no debemos dejar de orar, porque Dios sí está haciendo la obra en las personas. Vino esa muchacha y me dijo, dice, oye Linda, ¿sí hacen servicios todavía? Y le dije que sí. Y ella me dijo, dice, es que he tenido mucho en mi mente y en mi corazón venir a los servicios. Dice, y le digo a mi esposo, tengo muchas ganas de ir a los servicios que Linda me decía. Y entonces ahí tú te das cuenta que Dios está escuchando tus oraciones. Amén. Y que a veces nosotros decimos, creo que no está sucediendo nada. Pero todos los miércoles que nosotros venimos y oramos, Dios sí lo está escuchando. Amén. Y nosotros creemos y hemos dicho que en lo espiritual algo está sucediendo. Y aunque era algo que yo no veía, Dios hoy me hizo saber que nos ha escuchado y que Él está haciendo su obra en las personas. Y entonces ahí también entendí que, como dice por allá una alabanza, que en un de repente Dios va a hacer las cosas. Porque significa que si Dios está haciendo su obra en esa muchacha, también la está haciendo en las demás personas por las que estamos orando. Y ahorita a lo mejor nada más sabemos 4 o 5. Pero atrás de todo esto, Dios está trabajando en el corazón de las demás personas. Entonces eso tiene que animarnos y no dejar de orar y saber que Dios está haciendo algo. Y que nuestras noches más oscuras, ¿tú crees que no era un momento bien oscuro para Adán y para Eva? Y a lo mejor ellos se dolían y decían, ¿qué hicimos? ¿Cómo va a ser ahora nuestra vida sin Dios? Era un momento oscuro para Adán y para Eva. Y así muchos de nosotros atravesamos momentos oscuros. Pero en esos momentos oscuros Dios siempre nos alumbra, siempre nos ilumina y siempre nos da promesas. Y a lo mejor pasamos momentos oscuros de escasez o de enfermedad, pero en esos momentos oscuros Dios siempre nos está dando promesas. ¿Amén? Entonces aquí en el verso 15 les hace una promesa de que ellos iban a tener descendencia. Y ellos ahora, ¿cuál era el deber de ellos? Pues creer. Ellos tenían que creer y volver a confiar en lo que Dios les estaba diciendo. Entonces el trabajo de Adán y Eva fue volver a creer en la misericordia y en el amor de Dios. Y en ese momento, cuando nosotros nos equivocamos, y sí o no, muchas veces hemos dicho, Dios ya no me va a perdonar. Ya me perdonó mucho y yo creo que ahora sí ya no. Y después del fracaso, después de la falla, después de la caída, ahora somos retados a volver a creer, porque muchas veces ya no creemos. Adán y Eva tenían que volver a creer la promesa de esperanza que Dios les estaba dando. Y ellos, ¿sabes una cosa? ¿Tú crees que Adán y Eva creyeron? ¿Adán y Eva creyeron? Sí creyeron. ¿Sabes dónde lo vemos? En que Adán, esas palabras Dios se las estaba diciendo a la serpiente. Le dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ahí da la promesa y la escuchó Adán.
de que ellos tendrían descendencia. ¿Y sabes dónde vemos que Adán creyó? En el versículo 20. Y llamó a Adán el nombre, o sea, y ni siquiera fueron palabras que Dios le dio a Adán. Le estaba diciendo a la serpiente, pero Adán escuchó y Adán lo creyó. Y dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ahí vemos que Adán creyó lo que Dios estaba diciendo. O sea, creyó cuando Dios dijo que Eva y él tendrían descendencia. Y por eso Dios llama a la mujer con el nombre de Eva, que quiere decir la madre de todos los vivientes. Amén. Entonces en el verso 20 nosotros entendemos que Adán sí volvió a creer en lo que Dios les estaba diciendo. Si Adán no hubiera creído, no le hubiera puesto Eva a su mujer. Amén. Y él en ese momento estaba creyendo en lo que Dios estaba diciendo acerca de él y de Eva. ¿Tú cómo le hubieras puesto a una persona que, por así decirlo, te hizo pecar? Que nadie nos hace pecar. Pecamos porque queremos. Pero nosotros muchas veces resaltamos los defectos. A lo mejor yo le hubiera dicho, me hiciste pecar por tu culpa, y a lo mejor un hombre con una maldición. Pero Adán le puso a su mujer un nombre de acuerdo a la promesa que Dios les dio. Amén. De acuerdo a la esperanza que Dios les había dado. ¿Y qué crees tú que pasó después de que Dios, porque Dios ve y Dios todo lo sabe? Dios miró que Adán creyó. ¿Y tú crees que esa duda, que ese acto, esa declaración de confianza de parte de Adán, Dios no la miró? Sí. Dios lo miró. Adán pudo haber dicho, no creo, ¿cuál descendencia después de haber pecado? ¿Qué nos esperará? Y era un momento de desesperación para ellos. ¿Cómo nos sentimos tú y yo cuando le fallamos a Dios? Estamos desesperados. Decía el publicano, no sabemos ni siquiera si alzar nuestros ojos al cielo o no. Y eso era algo que estaba viviendo Adán. Pero sin embargo, él de nuevo creyó lo que Dios les estaba diciendo, que ellos iban a tener descendencia. En el verso 20 vemos que él creyó y Dios lo mira. Así como Dios mira nuestros ruegos, nuestras oraciones, nuestra necesidad, Él también mira cuando con nuestros hechos damos testimonio de que le creemos. Amén. Hay un verso en la Biblia donde dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Y dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces ahí Adán, al ponerle a la mujer el nombre de Eva, declara que está confiando en lo que Dios había dicho. Amén. Y cuando Dios mira que Adán creyó en que Dios los restauraría y les daría victoria sobre la serpiente, fíjate lo que hizo Dios. 21, verso 21. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ese verso 21 fue del que yo me enamoré. Dice, y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pero vamos a regresar para entenderlo al verso 7. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí ves a Adán y Eva cosiendo las hojas de higuera para cubrir su vergüenza. Pero en el verso 21 vemos que Dios
dice que les hace túnicas de pieles y los viste. ¿Qué miramos ahí? Pues que a ellos les gustó la vestimenta y él decidió hacerles una vestimenta especial. Amén. Dice, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Yo les decía que siempre en la palabra de Dios todo tiene que llevarnos a mirar a Jesús. ¿Qué se necesitó para que hubiera túnicas de pieles? Sacrificar algún animalito. Entonces desde ese tiempo el Señor ya mostraba y ya apuntaba a lo que Él haría a través de Jesús. ¿Y qué entendemos cuando dice que Adán y Eva cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales? Ahí entendemos nosotros, Adán y Eva hicieron un vano intento al tratar de cubrirse por su propio esfuerzo. O sea que la salvación no es por nuestro propio esfuerzo. Amén. Y desde ahí Dios ya lo estaba mostrando. Y desde ahí es una figura que ya apuntaba a lo que el Señor Jesús haría años después. Wow. Adán y Eva buscan cubrirse con hojas de higuera. Pero ese intento fue vano. Ellos no podían cubrirse con sus propios esfuerzos. Entonces en el verso 21 dice, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces el verso 21, en ese verso 21 ya está encerrado lo que Dios haría años después a través de Jesús. Aquí escribía, el verso 21 narra el sacrificio del inocente para proveer vestidos para el culpable. Amén. Amén. Wow. En ese verso 21 tuvo que ser sacrificado por allí un animalito para que los culpables, para que su desnudez, para que su vergüenza fuera cubierta. Eso, desde ahí, ya es una figura temprana que señala la necesidad del juicio sobre el inocente a fin de proveer cobertura para el culpable. Y es lo que hizo Jesús con nosotros. Amén. Así estábamos, desnudos, con gran vergüenza sobre nosotros, con gran afrenta. Pero el Señor hizo posible este sacrificio Amén. y vino juicio sobre el inocente para proveer cobertura Wow. sobre el culpable. ¿Me imaginas los animalitos? Pues los animalitos ahí andaban, ¿no? Ellos no habían hecho nada, pero tuvieron que ser sacrificados para que hubiera túnicas de pieles que cubrieran la vergüenza y la desnudez de Adán y Eva. Entonces aquí en el Génesis 3:21 es la figura de lo que vendría más adelante. Como el Señor Jesús, siendo inocente, tuvo que ser sacrificado para cubrir nuestra vergüenza y nuestra desnudez. Por eso, ¿cómo no hemos de alabarlo? ¿Cómo no hemos de bendecirlo? ¿Cómo no hemos de alegrarnos y de gozarnos en Él? Si Él llevó nuestra vergüenza, si Él siendo inocente fue crucificado para que nosotros fuera quitada esa afrenta, esa culpa. Amén. 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 Entonces Adán y Eva hicieron, y hoy hay muchos hombres y muchas mujeres que continúan cosiendo hojas de higuera para cubrir su desnudez. Amén. Piensan que es con sus propios esfuerzos, piensan que es por sus propios méritos. Y no por eso, ¿verdad? Dice el pastor, no por eso. Esto no nos da un boleto para seguir haciendo lo que a Dios no le agrada. Pero hoy sí hay muchos hombres que piensan que es por sus obras, que piensan que es por ser buenos. Y entonces ahí yo creo que vuelve el Señor a mirar, ¿verdad?, a los hombres cosiendo hojas de higuera y haciéndose delantales
para alcanzar salvación. Pero Dios mostró desde el principio que Él proveería ese cordero que sería sacrificado para que nosotros fuésemos vestidos. Vamos a ir al libro de Gálatas. Gálatas. Gálatas 3:27. ¿3:27? Sí. Yes. Entonces entendimos que el Génesis 3:21 es la figura temprana que señala la necesidad del juicio sobre un inocente a fin de proveer cobertura para el que era culpable. Y que Dios, ¿verdad?, en su orden proveyó cobertura por medio del sacrificio de Cristo. Y entonces ahora se requiere que nosotros seamos revestidos de Cristo, más bien que de nuestras buenas obras. Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Amén. Dice, vamos a leer desde el 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, ya no necesitamos las hojas de la higuera ni los delantales. El Señor desde ese momento apuntaba a lo que Él haría a través de Jesucristo, que Él llevaría nuestra culpa. Dice la palabra que fue el justo por los injustos. Y lo vemos desde Génesis, porque para que Adán y Eva pudieran ser cubiertos y no sintieran más vergüenza, tuvo que haber un sacrificio. Nunca antes habían visto ellos que un animal fuera asesinado, hasta ese momento. Pero ahí el Señor ya les estaba hablando, diciendo lo que Él haría. Amén. Y dice aquí, dice el 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Wow. Ahora vamos a ir al libro de Pedro, primera de Pedro 1:18. 1:28. 1:18. Pero si te diste cuenta que esos animalitos fueron sacrificados para cubrir a Adán y a Eva después de que Adán creyó en lo que Dios les estaba diciendo, que tendrían descendencia y que la descendencia de la mujer vencería a la descendencia de la serpiente. Cuando Dios hace ese sacrificio fue después de que Adán creyó, porque si él no creía, no iba a haber nada. Y así el día de hoy, nosotros si no creemos, no va a haber nada. Y dice el Señor, así como Adán y Eva hicieron sus esfuerzos y fueron vanos, porque ellos quisieron cubrirse por sus propias fuerzas. Quisieron tomar primero su vida en sus manos, su propia vida en sus manos, y después quisieron cubrirse en sus propias fuerzas. Pero Dios siempre les mostró que no es en sus fuerzas, es con Dios. Y así nosotros no es en nuestras fuerzas. Amén. Nada de lo que hagamos en esta vida, en esta tierra, y ni siquiera, mucho menos la salvación, es por nuestras fuerzas. Dios siempre es el que provee una salida, no es en nuestras fuerzas. Dice primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No era ese, pero habla de lo mismo, si se dan cuenta, de Cristo Jesús resucitado. A ver, segunda de Pedro 1:18. Segunda de Pedro 1:18. Segunda de Pedro 1:18. No, entonces me equivoqué. Les debo la cita. Pero vamos a leer ahora Lucas 9:24. La cita que les quería leer es donde dice que sufrió el justo por los injustos. Amén. Lucas 9:24. Lucas 9:24. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ahí vemos de nuevo, Adán y Eva quisieron 3:18. Adán y Eva quisieron entonces tomar su vida en sus propias manos. Después quisieron cubrir su vergüenza por sus propios esfuerzos. Y el Señor Jesús dice que no es por nuestras buenas obras, ni es por nuestros esfuerzos, sino es únicamente por la fe en Cristo Jesús. Y ahorita vamos a ver en otro verso que el creer en Jesús para nosotros tener salvación tampoco es un boleto para decir he creído en Jesús, no es por obras y hago lo que yo quiero. Tampoco es así, ¿verdad? Porque dice que nuestras obras ahora dan testimonio de que nosotros hemos creído. ¿Cuál me dijiste que era, Yami? Primera de Pedro 3:18. A ver, vamos a leer. Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Allá en Génesis 3:21 tuvieron que ser sacrificados animalitos inocentes para cubrir a los que eran culpables. Y aquí vemos, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Así como en Génesis fueron sacrificados animalitos que eran inocentes para cubrir la vergüenza y la desnudez de los culpables, aquí vemos de nuevo, vemos cómo eso apuntaba a lo que Jesús haría, porque dice que fue el justo por los injustos a fin de llevarnos a Dios. Amén. Vamos a leer ahora Romanos 16:20. Romanos 16:20. Romanos 16:20. Amén. Romanos 16:20. Wow. Dice, aquí está, Romanos 16:20. Aquí se cumple la promesa que Dios le da a Adán y a Eva, y que a mí me llama mucho la atención porque no se la dio directamente a ellos, le estaba diciendo a la serpiente, pero Adán lo escuchó. Amén. Así como nosotros muchas veces hemos escuchado, Adán lo escuchó y lo creyó, y por eso llama a su mujer Eva madre de todos los vivientes, porque creyó.
Y aquí se cumple lo que el Señor le dijo, que la simiente de la mujer aplastaría y triunfaría sobre la descendencia de la serpiente. Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Creo que nos han enseñado que muchas veces nosotros queremos pelear con Satanás. Él nos vencería. Muchos dicen, saquen su espada, vamos a cortarle la cabeza a Satanás. A veces, por eso dice el Señor, ora con entendimiento, ora sabiendo lo que estás diciendo. Canta con inteligencia. A veces cantamos por cantar y no sabemos lo que en nuestro canto le estamos diciendo a Dios. Amén. Y aquí dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. O sea, el Señor ya lo dejó bajo nuestros pies. Yo misma me hacía esta pregunta y le doy muchas gracias a Dios por esta Biblia, porque yo decía, bueno, ahí dice que aplastará, o sea, todavía no está. Yo me hice esa pregunta, porque habla en tiempo futuro, ¿no? Aplastará. Pero aquí esta Biblia, que es de estudio, dice que aplastará viene de la palabra suntribo. Suntribo apunta tanto hacia las presentes victorias, o sea, esa palabra de aplastará viene de la palabra suntribo, y suntribo significa victoria en el presente y también en el futuro. Amén. Entonces Él está bajo nuestros pies. Amén. A ver, de ahorita que empezábamos, decía hermana Juanita, ¿verdad? Que a veces culpamos al enemigo y no, somos a veces nosotros mismos. Amén. Él está bajo nuestros pies. Amén. Y aplastará, por si algún día te pasa, porque yo misma dije aplastará, pero habla futuro. Pero ya aquí leyendo lo que la Biblia dice, porque es una Biblia de estudio, dice que es un tribo, habla del presente, victorias presentes sobre los poderes de las tinieblas, así como la destrucción a futuro. O sea que Dios le prometió a la serpiente que le iba a aplastar, ¿no? Desde ese tiempo. Ajá. Amén. Y Eva lo escuchó. Adán lo escuchó y lo creyó. Lo creyó. Entonces, sin fe es imposible y no hay nada. Pero Adán sí lo creyó. Adán creyó lo que Dios haría tiempo después. Amén. Sí se está entendiendo. Amén. Y ya para terminar, creo que son muy pocas citas, pero son las que Dios me dio. Vamos a Primera de Juan 3:3. Primera de Juan. No, espérenme un tantito. Primero Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Colosenses 2:15 dice la palabra de Dios. Pon desde el 13. Sí. Y aquí se vuelve a cumplir lo que el Señor le hablaba a la serpiente. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Ahí aparece entonces el sacrificio de Jesús, venciendo toda obra del enemigo.
aplastando, ¿verdad? La serpiente. Amén. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús entonces triunfó sobre toda obra que desde el inicio quiso apartar al hombre de Dios. Amén. Y Él nos dio su victoria. Ahora entonces nosotros decimos, la salvación es porque hemos creído en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y decía, esto no es por obras, es por fe. Cuando lo hacemos por obras nos asemejamos a Adán y Eva queriéndose cubrir por su propio esfuerzo, cosiendo hojas de higuera. Pero como no es por obras, sino por fe, tampoco es un boleto para que yo diga, hago lo que quiero. Porque en nuestro último verso, que es 1 de Juan 3:3, vamos a entender que esa es una esperanza que me lleva a la purificación día con día. Amén. No es por obras, es por fe. Pero le creí a Dios como Adán le creyó, de que Dios proveería algo para que ellos pudiesen ser restaurados, o sea, regresar a la condición original. Wow. No es por obras, es por fe, pero esa fe me lleva a buscar ser puro como Dios es puro. Y lo dice en 1 de Juan 3:3. Y todo a 3:3. A ver, desde el 1 para poder entender el 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Desde el principio mostró Dios amor para con Adán y Eva. Amén. ¿Por qué Dios dijo que guardaran el árbol para que no volvieran a comer de él y no volvieran a entrar? ¿Porque Dios no los quería con él? No, era porque ellos tenían desde ese momento ellos tenían que entender que ahora iba a ser a través del sacrificio de Cristo. Porque si ellos comiendo nuevamente del árbol entraban, a ellos Dios los salvó desde ahí de vivir en condena eternamente. Porque si ellos en ese momento hubieran comido del árbol y vuelven a entrar, ¿qué hubiera pasado? Que a Adán y Eva se les hubiera hecho fácil volver a desobedecer a Dios. Hubieran dicho, podemos volver a hacerlo, comemos del fruto y de nuevo estamos ahí. Y entonces hubieran terminado por completo separados de Dios. Yo en un principio sí me preguntaba y decía, ¿por qué ellos pudieron volver a entrar y no sufrir? Yo decía, pero ¿por qué no? Y yo sabía que Dios no es injusto, pero era por eso. Si ellos comiendo nuevamente del árbol volvían al paraíso con Dios, a ellos se les hubiera hecho fácil. Vuelvo a desobedecer a Dios, como el árbol y otra vez estoy ahí. Y muchas veces es lo que el hombre hace. Y Dios cuando guardó el árbol para que no comieran más de él, no es porque Dios sea injusto. Ahora Dios quería hacerles entender que era a través del sacrificio de Cristo que ellos podían ser restaurados. Porque Dios ya tenía un plan desde el inicio. Y entonces, ahora decimos que no es por obras, es por fe. Pero no porque sea por fe puedo hacer lo que yo quiero. Porque aquí dice 1 de Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. 3. Y todo, o sea, aquel que tiene la esperanza de que le veremos y seremos como Él, dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él
se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces no es por obras, pero si tenemos esa esperanza de volver a estar en ese lugar con el Señor, si tenemos la esperanza de vivir para siempre con Dios, la misma esperanza nos lleva a buscar ser puros como Él es puro. Amén. ¿Sí se entendió? Entonces, la misma esperanza nos va a llevar a buscar ser puros como Él es puro. En una ocasión, sí se acuerdan, ¿no? Creo que mi hermana Juanita, sí. Cuando nos regalaron la Biblia del expositor, nos decían que muchas veces nosotros al pecador, todos somos pecadores, ¿no? Pero ves a un hermano pecar y ahí nos explicaban de esta manera y le dices: ya no tomes, te vas a ir al infierno, ya no fumes, te vas a perder. Y le recalcamos el pecado y que no lo haga. Y ese predicador nos decía: y así no pasa nada, pasa que la persona se harta y más se aleja. Pero ahí nos explicaban que nuestra prédica siempre les hable del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que siempre hablemos de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y cuando tú les hablas de eso, creo que dentro de nosotros mismos algo es movido y dices: si el Señor Jesús hizo todo eso, ¿cómo yo voy a hacer lo que a Él no le agrada? Amén. ¿Cómo yo lo voy a entristecer de tal manera? Entonces, cuando tú les muestras el sacrificio de Jesús, la esperanza que las personas, que nace en las personas de volver a estar con Jesús, es una esperanza que en automático los va a llevar a querer ser como Él es. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener aún y pedirle a Dios que nos ayude. Como hombres a veces decimos, a veces nos fastidiamos, nos hartamos y decimos: ¿hasta cuándo vas a dejar de pecar, de hacer esto y esto y esto? Y no, siempre es: muéstrales a Jesús en la cruz. Y entonces, de esa esperanza que nace en la persona y en nosotros mismos, lo que sigue es que buscaremos ser puros como Él es puro. Amén. Amén. Y te decía, no menospreciar a nuestros hermanos ni a nosotros mismos. Dice el Señor, dice Jesús, dice: la obra que yo comencé en ustedes la voy a perfeccionar hasta el día que Jesús venga por nosotros. Y a veces tú ves a la persona bien dura y tú dices: híjole, qué duro, qué necio. Y a veces maldecimos con nuestras palabras, les decimos necios que no entienden. Y dice el Señor: tú sigue orando, no es en tus fuerzas, Dios lo va a hacer. Y dice que la obra que Él comenzó en cada uno, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesús. Entonces, aun cuando veamos a nuestros hermanos que a lo mejor no cambian o no se esfuerzan o no son como tú y yo quisiéramos ver, tenemos que creer que el Señor está perfeccionando su obra en ellos. Que dice: yo la comencé y yo la voy a perfeccionar hasta que Él venga. Entonces el Señor cada día lo está haciendo. Y hoy yo me alegraba y decía: es cierto, yo no lo veía, y a lo mejor si esa muchacha no me lo hubiera dicho, yo nunca me hubiera dado cuenta, pero ahí yo entendí que tú solo debes orar y el Señor está haciendo su obra en el corazón de esa muchacha. Porque ella sí me decía: es así que ha sentido un vivo deseo por querer estar aquí. Entonces, en el momento que menos lo esperemos, Dios lo va a hacer. Amén. Pero así como Adán, tenemos que creer, y la esperanza de que nosotros vamos a vivir para siempre con Él es una esperanza que nos lleva a buscar ser puros como Él es puro. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a dar gracias al que vive. Vamos a adorarlo, vamos a exaltarlo. ¿Cuántos saben que Él es bueno?
Hoy hemos aprendido que incluso el Señor, lo que le prometió a la serpiente, también le cumplió. Amén. Y que todo lo que Él dice, para ti y para mí, lo que Él ha mencionado, ha dicho, un día lo va a cumplir. Y nosotros, dice el Señor, les dejo mis huellas para que sigan mis pisadas. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. El sacrificio en la cruz del Calvario trajo la salvación, cubrió nuestras vergüenzas, borró nuestra maldad, nuestro pecado, y nos ha dado vida eterna, vida en abundancia. Nuestra esperanza pronto ya está el tiempo de que le veremos. Que cuando abramos nuestros ojos espirituales podamos conocerlo tal como Él es. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es en esta tierra. Nuestra esperanza no es tener todas las riquezas de este mundo, pues todas las riquezas se van a terminar, se van a acabar. Nuestra esperanza es confiar y ser felices en que pronto le veremos. Esa es la felicidad, que pronto le veremos a Él. Y mientras llegue ese tiempo, que dice el Señor, sean puros como yo lo soy. Él es bueno. Padre, estamos en tu presencia. Tú renuevas en cada uno de nosotros un espíritu recto que alabe y bendiga tu santo nombre. Tú nos muestras el camino. Eres el Rey de Reyes, Santo, el glorioso Rey. Mayor que reyes es tu poder, más que la tierra, lo creado y conocer. Que toda ciencia y gloria te see.
Gracias, Dios de la gloria, nos llevamos la bendición de tu hermosa palabra, Padre. Gracias, Señor, porque todo lo que tú dices se cumple y todo lo que nos has dicho lo recibiremos. Señor mi Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos a seguir juntos dándote gloria y honra con un corazón sincero. Gracias por todos tus hijos que hoy se llevan esta palabra. El día de mañana les dará la salida a toda situación difícil y complicada, porque tú les has prometido que todos aquellos que temprano te buscan, temprano te encuentran. Gracias, Dios, en el glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Asimismo, Padre, agradecemos, Señor mi Dios, que estés aquí con nosotros, renovando, restaurando, sanando, salvando nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón te lo entregamos, y de lo recibido de tu mano te damos en tu mano. Recibe
nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestra primicia, en el glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, y amén. Vamos a darle fuerte aplauso a Dios. Él es bueno, Él es fiel, para siempre su misericordia.